Hola, hoy estrenamos una nueva sección llamada El Estanque de las Carpas, una sección donde traeremos entrevistas con muchísimos invitados para que podáis conocerles más de cerca. Así que ya sabéis, suscribiros aquí en nuestro canal de YouTube para no perderos ninguna, darle al botón de like y dejarnos en los comentarios pues qué os ha parecido el vídeo, alguna sugerencia. Así que nada, os dejamos con la primera que esperamos que os guste mucho. Bueno, estamos aquí con Dani, psicólogo, que también ha estado un poco en el mundo de los esports, pero primero que nada, pues bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, todo muy bien. Cuéntanos un poquito para todos aquellos que quizás no te sitúen mucho, pues cuéntanos un poquito sobre ti, quién eres, a qué te has dedicado y bueno, un poco el Ujú. motivo del que estés aquí hoy con nosotros. Pues nada, yo soy Dani, soy psicólogo. El año pasado estuve trabajando en Mad Lions COI, en la LEC. Antes de eso estuve trabajando en Superliga, Movistar Riders. Y bueno, mi trayectoria viene un poco del fútbol. Yo era entrenador de fútbol y hice como un cambio radical cuando estudié la carrera de psicología en Reino Unido. Como que vino el COVID y tuve como un cambio de aires y decidí enfocarme a los esports. Y nada, actualmente pues trabajo un poco más como psicólogo tradicional, ¿no? Dando sesiones individuales. ¿Y por qué decidiste estudiar psicología? O sea, ¿cómo fueron más o menos tus inicios? Ujú. ¿Por qué te encantaste por esta carrera? Em, Yo, la verdad, cuando salí del bachillerato, me metí a estudiar ADE, porque no tenía yo mucha idea de lo que quería hacer, ¿no? Y me metí ahí un poco como Yo creo por que inercia, ¿no? nos pasa un poco a todos cuando, Sí. cuando salimos. Em, y ahí, pues como que cuando decidí que no era lo mío, estuve explorando qué estudiar y me metí. O sea, yo tenía muy claro que quería estar ligado al mundo del fútbol y quería ser entrenador de fútbol y me metí a estudiar CAFID. Eh, Pero como me ha pasado ya varias veces, me llegan momentos en la vida que me pongo reflexivo, ¿no? Y veo a ver qué quiero hacer con mi vida. Me di cuenta de que yo pues no quería ejercer de nada de CAFID, ¿no? Y hice un poco de introspección de qué es lo que me gustaba tanto del deporte y me di cuenta que lo que más me gustaba era el aspecto psicológico. Entonces pues cogí mis cosas y me fui a Inglaterra a estudiar psicología con ciencias del deporte y a partir de ahí, pues siempre he tenido algo de vocación, ¿no? Incluso cuando yo he jugado al fútbol, pues de ser esa persona que te escucha y que te apoya y que está ahí para ti, ¿no? Pues sí, qué guay. ¿Y por qué decidiste enfocarlo a los esports? Porque al final fuiste por la rama del deporte Ujú, tradicional, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo es que lo ujú. enfocaste al mundo de los esports? Em, a ver, siempre he jugado videojuegos toda mi vida. Siempre me han gustado un montón los videojuegos. Em, Creo que a los dos únicos juegos súper populares que no había jugado hace tiempo eran el Minecraft y el LOL. Em, pero cuando yo estaba haciendo la carrera, en mitad de la carrera, vino el COVID. Entonces hubo un parón, no, bueno, no solo del deporte, ¿no? Hubo un parón de todo. Pero en concreto, claro, no podía ejercer yo o sea, separaron las ligas en las que estaba entrenando y todo. Y pegó un boom los esports, que yo ya conocía y demás, pero como que me cambió la idea y vi que aquí había una industria que se podía explotar y vi que había pues un puesto de trabajo en el que yo siempre he pensado, ¿no? Que los esports están todavía muy verdes y más aún pues hace unos años, pero vi que yo tenía la oportunidad de dejar huella y de marcar un poco el camino, ¿no? Porque como que no había, por lo menos yo cuando entré no había como un camino súper claro de cómo hacerlo, cómo seguir, ¿no? Entonces, eso fue un poquillo lo que me impulsó a querer venirme a este mundillo. Sí, yo creo que es cierto que al final el mundo de los esports todavía tiene mucho camino por delante y está todavía como situándose, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y bueno, has comentado que tú te enfocaste en principio más al deporte tradicional, has acabado en los esports. ¿Qué Ujú. diferencias crees que hay principalmente entre cómo puede ser la psicología dentro del deporte tradicional y en el mundo de los esports?
Tiene bastantes similitudes, aunque la gente no lo crea. Pero te diría que las principales diferencias son, bueno, en primer lugar, el perfil de los jugadores. Obviamente, los chavales, cuando hacen deporte tradicional, normalmente están metidos en equipos y en entornos de competición desde muy pequeñitos. Les ves en torneos desde que tienen casi 4 o 5 años, se acostumbran mucho a ganar, a perder y demás. Entonces, cuando ya llegan a cierta edad y se profesionalizan un poco más en sus deportes, vienen con muchas cosas aprendidas. En los esports, los chavales normalmente se crían jugando ellos solos en su habitación o como mucho con algún amigo por llamada. Y claro, lo que es ganar o perder un ranked no tiene nada que ver con ganar o perder un partido, por mucho que sea en una liga municipal o lo que sea. Entonces, están mucho menos acostumbrados a dinámicas de equipo, a tratar con otros, a ganar, a perder y un poco a lo que es todo, ¿no? Además, explorando el deporte de élite, hay una entrevista a Michael Phelps que dice que él, por ejemplo, utilizaba visualización desde que tenía 13 o 14 años. Con lo cual, creo que en los esports prácticamente no hay perfiles de chavales que utilicen estas cosas tan jóvenes, ¿no? Pues sí. Vamos a meter un poquito ya en lo que es el mundo del competitivo, de los esports, Venga. que bueno, dentro de este mundo hay pues muchas situaciones de estrés, muchas situaciones de comunicación entre el equipo, como bien has comentado, con el Ujú. staff, autoconfianza y demás. ¿Qué crees que es lo que menos se trabaja y lo que más se trabaja? Y desde tu punto de vista, ¿qué consideras que es más importante? Em, yo creo que lo que más normalizado se tiene y cada vez más es, yo creo que ya cambia mucho este estereotipo de gamer, de persona poco sana que está en su cuarto con malos hábitos y todo esto, creo que ha cambiado bastante. Por lo menos con los jugadores que he trabajado yo, tienen bastante metido en la cabeza lo que es una rutina, que hay que moverse, el ejercicio físico, la mayoría de equipos a pesar de que no todos, por ejemplo, en la LEC, a pesar de que no todos puedan tener psicólogo, todos tienen una figura de alguien que les ayuda con lo físico. Casi todos van al gimnasio o hacen ejercicio físico de alguna forma. Casi todos tienen catering, chef, etcétera, etcétera. O sea que creo que lo que es el aspecto más físico se trabaja y está mucho más interiorizado. Creo que a lo mejor lo que es los elementos más emocionales, que para mí es de lo más importante que hay, creo que es de lo que menos se trabaja. Creo que no solo para un deportista de alto rendimiento, ni mucho menos, creo que en general no hay ninguna asignatura en el colegio cuando eres pequeño que te enseñe nada de inteligencia emocional. No. Entonces creo que todos salimos muy verdes al mundo, ¿no? En general no nos conocemos mucho a la hora de cómo manejar los sentimientos, ni mucho menos. Y como has dicho tú, para chavales que están sometidos a tanto estrés y a tantas emociones tan intensas, pues se puede hacer muy difícil, ¿no? Y creo que se trabaja poco para lo importante que yo creo que es. Pues sí, ya has abierto tú un poco el melón de la siguiente Ujú. pregunta, que es que si en todos los equipos deportivos, en el mundo de los esports, cuentan con un psicólogo, y si no es así, ¿crees que se trata de cubrir este papel con otro miembro del staff u otra persona? Sí, creo que no sé si el 100% de los equipos, pero muchos tienen una figura que existe en los esports, pero yo no he visto en ningún otro deporte, que es el performance coach. Em, que es básicamente una persona que está encargada del rendimiento de los jugadores, tanto físico como mental, un poco de todo tipo. Em, por un lado, me alegra que haya alguien que está cuidando de los jugadores. Por otro lado, creo que un jugador necesita un psicólogo para tratar temas emocionales, mentales, psicológicos, y una persona para que le cuide físicamente en cuanto a rutinas, alimentación y demás, ¿no? Pero sí, creo que no sé si el 100%, pero la mayoría sí que tienen este rol de performance coach.
sea, dirías que más o menos ese bienestar físico que se trata de buscar con los entrenadores y demás que se tienen en los equipos de los esports va de la mano con ese psicólogo y ese apoyo también emocional en los equipos. Totalmente. Lo físico y lo mental, emocional, está súper, súper ligado. De hecho, eh, muchos psicólogos e incluso médicos, que hace relativamente poco vi un estudio que decía que si el deporte era la medicina moderna. Está totalmente relacionado a nivel físico, a nivel hormonal. Creo que en caso de que haya dos profesionales diferentes, creo que tienen que estar totalmente en la misma página, trabajar muy, muy de la mano porque está súper, súper ligado. Vale. Bueno, hay muchos jugadores que llegan nuevos a un equipo, llegan nuevos al mundo competitivo, a grandes competiciones, como por ejemplo puede ser la LEC, un torneo internacional. Tienen poca experiencia quizá, los rookies, ¿no? Llamados rookies. Ujú, ¿Es un trabajo diferente? ¿Cómo se enfoca ese trabajo con esos nuevos jugadores? Porque supongo que acarreará una serie de situaciones diferentes a los que ujú. ya tienen más experiencia. Sí, a ver, para mí un rookie es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas nuevo, las expectativas son mucho menores. Y al haber menos expectativas, hay menos presión y normalmente, pues, cuando hay menos presión se maneja mejor y se juega mejor. Ahora, hay perfiles de rookies que están mucho más profesionalizados, dependiendo de su experiencia previa, y hay rookies que son pues mucho más este perfil de chico joven novato que no sabe mucho, ¿no? Yo creo que depende mucho de qué club vengan. En mi experiencia con el bloque que subí yo a la LEC, yo ya había trabajado con ellos un año, entonces para mí no eran tan rookies, porque ya habíamos Claro, trabajado. Pero otras veces que he trabajado con algún rookie sí que hay muchos conceptos que no sabe y que pues primero toca afianzar antes de poder trabajar en cosas más complejas, ¿no? vale. Luego un año al final en el mundo de los esports abarca muchas cosas, ¿no? Los splits, tenemos los playoffs, quizás series a mejores de 3, de 5 internacionales, como hemos dicho. ¿Cómo cambia tu trabajo dentro del equipo según la época del año en la que esté más o menos, ¿no? No sé si más o menos me he Ujú. explicado. Sí, sí, perfectamente. Creo que una cosa que aún no se hace bien en los esports es el tema de la periodización. Cuándo meter carga de trabajo fuerte, cuándo meter descanso para tener un rendimiento óptimo, creo que no es algo que se haga bien del todo. Entonces, obviamente, el principio de la temporada, sobre todo, casi siempre es para meter conceptos nuevos, afianzar cosas nuevas. Normalmente es raro que un grupo ya se conozcan todos, suele haber mínimo un jugador nuevo. Entonces, pues es momento de hacer cohesión de grupo, crear ese sentimiento de equipo. em, y entonces ahí hay más repetición y más caña en cuanto a esto, ¿no? Y conforme avanza la temporada, como no se suelen manejar bien las cargas, el estrés es mayor, que también es verdad que lo que te juegas es más importante conforme avanza la temporada y el rol cambia mucho a un poco apagafuegos, ¿no? De manejar que no se quemen los jugadores, manejar conflictos, manejar expectativas, manejar el perder, manejar el ganar, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, supongo que al final, claro, es complicado y dependerá también mucho de eso, de los jugadores, el equipo y demás. Ujú. Al final los jugadores no dejan de estar jugando a un videojuego, pasan mucho tiempo sentados delante de la pantalla. ¿Cómo se hace para poder mantener un equilibrio con la vida personal y con la desconexión? Em, pues cuando tú tienes una carga de trabajo muy alta, como es el caso, Mm, para mí para resumir, hay dos opciones, ¿no? Uno, o bajas la carga de trabajo. ¿Qué pasa? Que normalmente eso no se puede hacer. Porque no le vas a decir, no, vamos a entrenar menos. Necesitan sus horas de entrenamiento. Entonces, te lleva a la segunda, que es que tienes que optimizar mucho el descanso. Para mí la base del rendimiento es la rutina. Y la base de la rutina para mí es el sueño. Si consigues que los jugadores tengan un buen sueño, que consigan desconectar, aunque sea un ratito, que desconectar para mí es hacer una actividad, primero que sea divertida y segundo que no sea productiva.
que es algo que les cuesta mucho a la mayoría de jugadores, porque quieren hilar todo a LOL y a ganar y a tal, porque si les dices, venga, mírate una serie, se van a mirar una serie o un documental que tenga que ver con el deporte para mejorar y tal. Y muchas veces la desconexión es muy importante y también el contacto humano, ¿no? No solo con tus compañeros, porque al final están juntos todos todo el día, pero con sus amigos de fuera, con su familia y demás, ¿no? Que sí que a lo mejor es algo que se dificulta un poco en Berlín porque está lejos de sus familias, pero si consigues crear esa pequeña isla en mitad del desierto, ayuda mucho. Vale. Antes hablábamos también de diferentes conflictos, ¿no? Que pueden surgir, como por ejemplo la confianza en uno mismo, esa autoconfianza. ¿Qué herramientas sueles dar tú para esos problemas? Eh, para mí, el problema de la confianza es muy común. Yo creo que prácticamente todos los jugadores tienen problemas de confianza y creo que viene dado de dónde viene su confianza. La mayoría de la confianza de los jugadores suele venir de los resultados. ¿Cuál es el problema de que tu confianza venga de los resultados? Que en gran medida los resultados no están bajo nuestro control. Tú puedes jugar la partida perfecta y puedes perder la partida. Y eso no significa que seas mal jugador. En el momento en el que conseguimos trabajar y crear un muy buen plan de trabajo, una buena rutina, una forma de trabajar buena, aplicar los conceptos y cambiar ese foco de que la confianza no venga de los resultados, sino que venga del trabajo, el jugador suele mejorar mucho. Porque creo que eso es para mí de las cosas más importantes, ¿no? Que el trabajo sí que está bajo tu control. El cómo trabajas, cuánto trabajas, eh, incluido el descanso, ¿no? Cuánto descansas, cómo descansas, todo eso está bajo tu control. Entonces te sientes mucho más en control, valga la redundancia, ¿no? A la hora de generar confianza. Claro, eso al final, pues bueno, cuando por ejemplo un equipo está en una mala racha, al final también para ellos supongo que le influirá en el mental, ¿no? Se Ujú, tiltean, ¿no? Como bien decimos. Que es algo que, bueno, que también le pasa a la gente que juega mucho al LOL, aunque no es equiparable, por supuesto, en ujú. nivel de exigencia para nada, pero sí que es verdad que hay mucha gente que se lo toma muy personal y le acaba afectando mucho en su día a día, ¿no? El hecho de perder a lo mejor 3 Sí. rankings seguidas en el LOL. ¿Qué recomiendas tú para este tipo de casos, para este tipo de personas que quizá se toman un Ujú. poco de más esos enfados? Em, varias cosas. En primer lugar, creo que es muy importante interiorizar una cosa y es que tu valía como jugador no tiene impacto en tu valía como persona. Tú no eres peor persona ni vales menos porque seas hierro o porque seas challenger. Eso es irrelevante, da igual. Entonces, da igual las partidas que pierdas, da igual lo bien o mal que juegues al juego, tu valía como persona no cambia. Tú vales lo mismo. Y para mí la mayoría de frustración, sobre todo con el tema de las rankings y todo eso, viene de las expectativas. Que mucha gente tiene expectativas desmedidas. eh, y me parece un poco triste a veces, ¿no? Pero a mí no me parece una expectativa realista entrar a una solo Q del LOL a pasármelo bien. ¿Por qué? Porque tal y como está montado el juego, te vas a encontrar con gente que tu objetivo es ganar y el suyo es que tú no ganes. Entonces, pues va a pasar, ¿no? Entonces, pues tienes que tener en cuenta que hay gente que hace mejor o peor uso del juego, pero tú tienes que hacer siempre las cosas que estén bajo tu control, ¿no? Y encontrar la forma de divertirte o de sacar el provecho que le quieras sacar al juego con las cosas que estén bajo tu control, sobre todo. Yo creo que eso es súper importante lo que acabas de decir, porque muchas veces nos enredamos y nos frustramos mucho por cosas que no controlamos y al final pues no Sí. disfrutamos, ¿no? Por así decirlo. Es que el problema es que con este tipo de gente, si te tilteas, les estás dando un poder muy grande. Y ellos tienen el poder de. Hay gente que le joden el día incluso. Y te dan. O sea, les estás dando a gente a voleo que probablemente ni se acuerde de ti nunca más Sí, sí, un total, poder muy grande sobre ti. totalmente. ¿Se trabaja mucho la comunicación? O sea, supongo que sí, porque es algo importante, pero la comunicación dentro del juego se trabajará, pero también se trabaja esa comunicación no verbal dentro de los equipos de Sí, los esports.
Sí, creo que la comunicación no verbal es muy importante porque ambas son muy importantes. Lo que pasa es que los jugadores son humanos, ¿no? Al final del día. Entonces si tú estás en tu casa echándote un arranque en Discord con tus amigos, normalmente prestas mucha atención al cómo se dicen las cosas. Y eso es algo que también le pasa a muchos jugadores, ¿sabes? A lo mejor simplemente por el momento de tensión, el tono de voz es diferente o el cómo te dice algo es diferente y no es personal, es simplemente pues que en ese momento está activado, ¿no? Y eso es algo que se trabaja, tanto el cómo se recibe lo que te dicen como el cómo se dice, ¿no? Pero yo soy de los que piensan que yo prefiero que aunque se digan mal las cosas, se diga, porque así tenemos algo con lo que trabajar. Si alguien se calla lo que tiene pensado simplemente porque le da miedo que no lo voy a decir bien, no lo voy a decir adecuado, ahí no hay nada con lo que trabajar, ¿sabes? Y creo que también el tema de la comunicación no verbal es muy útil a la hora de mandarle mensajes a los rivales. Creo que un muy buen ejemplo es la serie de KOI contra G2 del año pasado. Si tú ves las caras de los jugadores de G2 y las caras de los jugadores de KOI, hay una partida, creo que ganan ellos, se ponen 2-1 y la cara de ellos parece que han perdido la partida. Y cuando el rival ve eso, te genera mucha confianza porque dices, están fuera. Entonces, claro que es algo importante y es algo que se tiene que trabajar. Claro, yo supongo que también será algo complicado porque, como has dicho, al final los jugadores son humanos, están sometidos a un momento de mucha tensión, mucha Sí. presión. Pero bueno, entre partidos, por ejemplo, de una serie larga, ¿no? Como puede ser un mejor de 3, un mejor de 5, supongo que se tiene poquito tiempo, pero en ese poquito tiempo se trata de hacer algún ejercicio o algún tipo de charla con los jugadores para mantener un buen mental, por así decirlo. Ujú. Em, para mí, el día del partido ya está todo hecho. Entonces, para mí el día del partido se basa en recordar. Recordar que usen las herramientas que ya han practicado, recordar y dejar ir muchos pensamientos negativos que no tienen cabida. Y es sobre todo el intentar que se mantengan en el presente. Porque da igual cómo esté la serie, lo importante es el partido que viene ahora. Y eso es un poquillo lo que yo siempre he intentado en parones más largos, ¿no? Que da igual lo que haya pasado antes. ¿Puedes coger información puntual importante? Sí. Pero lo más importante es que tu mente esté pensando en el presente, no en el siguiente partido que viene después de este, si ganamos o si perdemos, sino en lo que está pasando ahora mismo. No lo había planteado de esa manera, pero tienes razón, al final lo que dices, no, lo que no se ha hecho antes ya. Sí, Bueno, las redes sociales es algo que sin duda alguna es la casa de los hispos, ¿no? Por así decirlo. Todo el mundo se mueve en sí. Twitter, en otras redes sociales y demás. Entonces son muy importantes, digamos, ¿no? Que es algo que puede traer muchos mensajes positivos, pero también tiene mensajes negativos. ¿Cómo se afrontan desde el punto de vista psicológico dentro del equipo de los hispos? O sea, ¿llegan a tener un gran impacto esos mensajes tanto positivos como negativos? Sí, creo que de nuevo, es un arma de doble filo muy grande. Creo que hay momentos específicos en los que yo siempre recomiendo a los jugadores que no vean las redes sociales, porque a pesar de que muchos dicen, no, es que me da igual lo que me digan, no me afecta. A lo mejor un comentario no te afecta 2, 3, 4, 5, pero a lo mejor un día estás teniendo un mal día y lees el comentario número 52 y justo ahí te afecta. Entonces, muchas veces no merece la pena. Y luego otra cosa importante que va muy ligado a lo que he hablado antes, ¿no? De diferenciar la persona del profesional. Esta gente que te critica no te conoce como persona, no te está criticando a ti como persona, está criticando a la imagen que él tiene de a ti o a ti como jugador, pero no va a atacarte a ti personalmente porque esa persona no te conoce. Entonces eso también quita mucho peso de encima porque al final, como he dicho, ¿no? Son personas ante todo. Sí, bueno, va un poco relacionado con lo que comentabas al principio, que al final ser un buen jugador o mal jugador no te define como Eso persona. es.
Yo creo que Eso es. muchas veces, por desgracia, en las redes sociales nos hacemos, o sea, nos creemos que tenemos un poder sobre los demás para poder Ujú, lanzar ciertos mensajes que quizás, pues bueno. Pero bueno, al igual que hay mensajes negativos, como te he dicho, también las redes cuentan con un gran apoyo de los fans, como por ejemplo es el nuestro, de las carpas con Koi. ¿En qué ujú. medida influye todo este apoyo de los fans? Creo que también influye muchísimo. Creo que aquí también puedo hablar hasta a nivel personal yo. Creo que cuando estás pasando por un mal momento y ves que no estás solo, eso te da mucha fuerza. Creo que además, muchas veces, cuando normalizas todo ese apoyo online, de vez en cuando hay pues cosas presenciales, ¿no? O va un grupo de las carpas o de fans a Berlín, o hay un evento presencial como lo ha habido ahora hace poco. Y ver que son personas de verdad, eso también te da muchísima fuerza. Ver y escuchar que te animan y que están ahí, ganes o pierdas, porque nosotros hemos ganado partidos y ha habido gente esperando fuera, hemos perdido partidos y ha habido gente esperando fuera. No a echarte nada en cara, sino a decirte, hey tío, no pasa nada, aquí estaremos la semana que viene. Y creo que eso pues da mucha fuerza a todos, ¿no? Pues sí, muy positivo lo que has dicho. El mundo de los esports, como hemos dicho al principio también, está en constante cambio, todavía quizás no está asentado del todo, ¿no? Porque digamos que se ha roto un poco Ujú. esa burbuja en la que estaba y demás, y va evolucionando, y con ella también evolucionan pues los roles dentro de un equipo y demás. ¿Cómo ves tú el rol del psicólogo deportivo? O sea, ¿ha ido evolucionando y se tiene más o menos en cuenta? Eh, Creo que depende del club. Em, Creo que hay clubes que lo han convertido en un imprescindible. Creo que hay clubes que no lo ven como algo necesario, pero yo creo que si te fijas puramente en los resultados, los clubes que le dan una importancia finalmente son los que salen ganando. Porque el actual campeón de la LEC tiene un sistema muy bueno creado, no solo de psicólogos, sino de especialistas de varios ámbitos. Y el equipo que ha dominado Europa, una de sus grandes fortalezas es que tiene un muy buen psicólogo. Entonces, creo que ahí se puede ver la diferencia, ¿no? Porque al final, a lo mejor no lo parece a simple vista, porque al final lo único que vemos nosotros son los muñequitos del LOL moverse, pero hay muchísimo trabajo detrás y hay muchas cosas detrás que impactan en cómo se mueven esos muñequitos, ¿no? ¿Crees que pasa un poco desapercibido ese trabajo, quizás, de cara a la gente que consume el mundo de los esports y demás? Sí, a ver, yo una anécdota hace tiempo, cuando llevaba poco empezando, fuimos a hacer una actividad de equipo y el tío, pues le explicamos, ¿no? Fuimos a hacer paintball y le dijimos, venga, somos un equipo de deportes. Ah, que jugáis a juegos y tal. Yo soy el psicólogo. Y dice, ah, que tienen psicólogo. Y flipaba, ¿no? Decía, pero ¿cómo van a tener psicólogo si son chavales que están jugando, ¿no? Al final, eh, igual de esto hará 3 o 4 años, que no es tanto tiempo. Entonces, sí, claro, todavía hay mucho desconocimiento y hay mucha gente que no, yo creo que no ve tan claro los beneficios que tiene tener este rol, ¿no? Sí, es que yo creo que al final es lo que, vamos, con el ejemplo que has puesto, yo creo que se ha visto, ¿no? Hay gente que todavía se sorprende con que haya gente que gane dinero compitiendo en videojuegos, quizás. Pues Exactamente. imagínate todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Si le cuentas la estructura que hay montada ya y que no se lo creen, por así Sí. decirlo. Vale, bueno, hoy en día la salud mental se tiene mucho más en cuenta, es un tema que digamos que está casi que en boca de todos y hay mucha gente que, bueno, al gustarle los deportes electrónicos, pues se pueden sentir un poco más solo, un poco más aplazados, digamos, porque es algo de nicho, que es verdad que hoy en día es algo que está cambiando, ¿no? Ya de hoy en día su público, digamos que es algo más variado, pero sí que es verdad que hay momentos en los que hay personas que se pueden haber sentido, pues algo desplazados, ¿no? Ujú. ¿Crees que iniciativas como, por ejemplo, las carpas, o ya no solo las carpas, ¿no? Sino extrapolándolo al resto de clubes de fan, como puede ser, por ejemplo, el Barco de Heretics y demás, ¿crees que juntarte con
esas personas que comparten también tus gustos, tu afición, ¿no? Puede ser un buen paso para ese desbloqueo en el que te puedes encontrar. Totalmente. Creo que el ser humano en general de siempre ha buscado agruparse. Somos seres sociales y al final creo que el sentido de pertenencia es muy importante. Y crear espacios seguros en los que cualquier persona sea aceptada, sea bienvenida y sea tratada con respeto y con cariño, creo que es súper, súper importante porque tú no sabes por lo que pasa nadie, tú no sabes la vida de nadie. Al final hay gente que utiliza estos espacios como un escape de una vida muy difícil. Entonces, lo mínimo que podemos hacer es pues, mantener ese espacio sano, saludable, seguro y divertido, ¿no? Porque creo que son herramientas muy importantes para mucha gente. Pues sí, yo creo que lo que ha dicho es importante. Al final, los eSports hay sitios para todos y para todas. Creo que es un mundo en el que todos podemos disfrutar, se pueden crear cosas súper guays. Y que al final, pues nosotros, por ejemplo, siempre tenemos los brazos abiertos para todo el mundo y que nadie tenga vergüenza, ¿no? Como de unirse a cualquier tipo de iniciativa si lo que hace le gusta. Bueno, y un mensaje que quieras dar o una serie de consejos, ¿no? Por así decirlo, a Ujú. aquellas personas que quizás pues no lo están pasando bien por algún tema relacionado o quizás no se encuentran en un buen momento ahora mismo. Sí, a ver, la vida está llena de subidas y bajadas. Así funciona. Siempre se ha hecho muy viral, ¿no? La frase de el progreso no es lineal, pero es que el progreso no es lineal tampoco en la vida. Va a haber subidones, va a haber bajones. Lo más importante para mí es que cuando estén esos bajones, crees una red de seguridad de gente que te apoye eh, y que no es lo mismo sentirse solo que estar solo. Eh, Sentirse solo es algo muy duro y muy difícil, pero a pesar de que no tengas nadie cerca, lo más importante es que siempre va a haber una persona para ti, incondicionalmente pase lo que pase, y ese es tú mismo. Y no te faltes, porque tú eres ese primer paso y ese eslabón por el que empieza a construirse de nuevo algo positivo. Oye, pues súper importante lo que acabas de decir. Espero que si alguien está pasando por un mal momento le sirva haberte escuchado, seguro que sí. Y bueno, volviendo un poco al tema de los esports y demás, Ujú. tú principalmente has estado en el League of Legends, ¿no? Si no me equivoco. No sé si has llegado a tocar algún otro videojuego, pero Sí, estuve con el Valorant. vale, perfecto. Pues era preguntarte un poco, pues, si ese trabajo, ¿no? Según el videojuego que sea, cambia un poco o realmente no tiene mucha diferencia. Eh, sí que cambia. Creo que el perfil de los jugadores es diferente dependiendo del videojuego. Para ponerte simplemente un ejemplo muy claro, en el CSGO simplemente porque el juego lleva muchos más años, la edad media de los jugadores es mucho más alta. Entonces, claro, te encuentras con jugadores que tienen carreras mucho más largas de la que tienen muchos jugadores del League of Legends, ¿no? Entonces, claro, el perfil de una persona con más experiencia es muy diferente, ¿no? Y creo que por la naturaleza de los juegos, también dentro del propio juego hay roles diferentes. En el League of Legends, al final del día, es un juego que está construido para que puedas jugarlo sin hablar. Mientras que un videojuego como el CS o el Valorant tienen chat de voz incorporado. Y simplemente por eso la personalidad de los jugadores es muy diferente. Porque por mucho que juegues solo Q, tú solo en tu casa, si hablas por el micrófono ya te estás comunicando de una forma más clara que simplemente como en el LOL que te comunicas por pingueos, ¿no? Entonces, eso tiene un impacto muy grande en la personalidad y cambia bastante el cómo son los jugadores también. Y cuando tú, por ejemplo, llegas nuevo a un equipo, ¿no? Acabas de, digamos, te contrata un equipo, ¿no? Y llegas como psicólogo, ¿cómo Ujú. planteas un poco el trabajo al inicio? Porque supongo que tendrás un proceso como de conocer a los jugadores o los objetivos de cada uno y demás, ¿no? Cuéntame un poco. Em,
Sí, al final creo que mi trabajo al principio va mucho de generar confianza. Al final, ya no solo en un equipo, sino cualquier persona que vaya al psicólogo, tú construyes una relación con la otra persona. Y como cualquier relación de una persona nueva que conoces, tú no tienes confianza desde el día uno. Y es normal. Se va construyendo en base a conocerse, a ver qué va bien, qué no. Y al final creo que cuando se dan situaciones importantes para alguien y esa persona sigue estando ahí, como que hace ese clic en el que ya empiezas a confiar y es mucho más fácil trabajar porque estáis los dos en la misma página, ¿no? Entonces creo que al principio sobre todo es el crear unas redes y crear un sistema que sea fuerte, ¿no? Como si fuera la base de una pirámide sobre la que construir. Y al final, al principio, sobre todo, es mucha generar confianza y mucha repetición de las cosas importantes, ¿no? Y bueno, ¿crees que el trabajo del psicólogo para lograr todos esos objetivos y demás va de la mano también con el trabajo del coach, por así decirlo? Sí, o sea, para mí es eh, las dos personas que más unidas tienen que estar. Al final del día, si esas dos personas están en la misma página, el deporte, el eSport se facilita muchísimo. O sea, al final del día, em, si el head coach, que es el máximo responsable de todo, del rendimiento del equipo y de todo, es capaz de tener confianza y delegar en su psicólogo que trabaje ciertas cosas, em, creo que el trabajo se facilita mucho y que los jugadores mejoran mucho más y los jugadores están mucho mejor en general, ¿no? Eso y que el propio head coach también quiera trabajarse a sí mismo, ¿no? Creo que también es algo que la gente olvida, que es que el entrenador también se trabaja a sí mismo y se tiene que trabajar a sí mismo para mejorar cada día, ¿no? Claro, eso te iba a decir al hilo un poco con esto, que al final hemos hablado mucho del trabajo con los jugadores, pero supongo que también existe un gran trabajo con lo que es el resto del staff, ¿no? El coach y demás. Sí, al final las reuniones de staff tienen que pasar bastante asiduamente. Al final, cuanto más clara esté la información entre todos, como si fuera uno solo, más fácil es luego trabajar, ¿no? Porque al final, si yo sé que a un jugador en qué punto está cada jugador, luego cuando me acerco a él para hablar con él, no tengo que empezar desde cero, sino que ya tengo una pequeña base, ¿no? Em, y al final, no solo el head coach, sino el staff en general, son los líderes del grupo. Simplemente por el rol que tienen y por la jerarquía son líderes. Entonces, si el staff consigue liderar con ejemplo, es mucho más fácil que los jugadores vayan contigo hasta el final. ¿Y crees que el ego, sobre todo de los jugadores, no suele ser, puede ser algo negativo o algo positivo? Depende de cómo se use. Eh, Creo que si el ego está respaldado de confianza, es bueno. Al final, cada uno tiene su personalidad y yo no trabajo en cambiar a los jugadores, yo trabajo en potenciar las fortalezas que tienen los jugadores, ¿no? Al final, si hay jugadores que les gusta tener este tipo de personalidad, pues de hablar más o escribir más en el chat o lo que quieran, yo no soy quien para cambiarles. Si ellos son así y quieren ser así, yo trabajo con lo que tengo. Pero creo que tiene que ir sustentado de algo. ¿Por qué? Porque si debajo del ego no hay nada, el día que no salgan bien las cosas y quites eso, te estampas, ¿no? ¿Y tú como psicólogo dentro del equipo sueles trabajar más, por tu experiencia, a nivel personal e individual con cada uno de los jugadores o más como a nivel en grupo? Intento combinar un poco ambas. Sí que es verdad que a nivel psicólogo es más fácil trabajar uno a uno porque cuando estás en una charla de uno para uno es más fácil que te abras
y que seas sincero y que trabajes y es más sencillo porque sientes un lugar más seguro. Em, pero al final del día esto es un deporte de equipo y toca trabajar muchas cosas incómodas en equipo y si eres capaz de salir de la zona de confort como equipo, tienes mucho ganado. ¿Y cómo se afronta un problema, por ejemplo, una situación de agotamiento, ¿no? Por así decirlo, de un jugador. O sea, porque supongo que al final todos tienen rachas, todos pasan por tanto por buenos como malos momentos y quizás en uno de esos malos momentos, pues está agotado, ¿no? Está cansado quizás por las horas y demás. ¿Cómo se afronta? Es mucho más fácil prevenir que luego levantar las situaciones más difíciles. Entonces, eh, lo ideal es que haya un sistema creado y que estés preparado para afrontar esto cuando vaya a pasar, porque cuanto más tarde lo pilles, más difícil es de remontar, ¿no? Pero al final del día es que los jugadores tienen que darle valor al descanso y tienen que entender que el descanso es igual de importante que el trabajo y que no son opuestos, sino que funcionan en la misma dirección, ¿no? Simplemente para asentar los conocimientos que estás estudiando, necesitas descanso. Eso ocurre durante el sueño. Entonces necesitas descanso y que es mucho más importante la calidad que la cantidad. Entonces, más valen 3 solocus bien jugadas que 20 tiradas a la basura. Entonces, una vez el jugador entiende eso, es más fácil regular la carga de trabajo. ¿Crees que se peca mucho de relacionar el buen rendimiento del jugador con el número de horas que juega? Es decir, para ser un buen jugador tienes que, como tú has dicho, echarte 20 solo Q al día. ¿Crees que se peca mucho de eso? Sí, al final, en un mundo ideal, jugarías menos con más calidad. Ahora, hay que ser consciente que es un juego de equipo en el que hay uno que a lo mejor tiene un día peor y cuando no es uno es otro. Entonces, la práctica no siempre es de la calidad que podría serlo. Y lo mismo pasa en las solo Qs, ¿no? A lo mejor si todas las solo Qs fueran de una calidad muy buena, a lo mejor con jugar menos te valdría. Pero siendo totalmente realista, eh, hay muchas solo Qs que por cosas fuera de control van a ser de peor calidad, ¿no? Entonces, creo que sí que es verdad que necesitas cierta cantidad para llegar a una base, pero tiene que tener un objetivo y tiene que tener un motivo. No, de nada vale el echar un montón de horas vacías, porque al final lo que estás haciendo es cansarte y no estás ganando nada, ¿no? ¿Crees que eso muchas veces, porque creo que hoy en día también vivimos un poco con esa mentalidad, ¿no? Como de no parar, estar continuamente haciendo cosas y crees que muchas veces también nosotros, las personas en nuestro día a día, pecamos de eso mismo, de no pararnos y descansar, por así decirlo. Totalmente. Creo que una de las cosas más importantes para hacer en el día a día es estar en el presente. Y creo que es algo que se nos escapa un montón. Ni que sean 5 minutitos de estar contigo mismo, de dar un paseo o de que simplemente sin ruidos ni distracciones estés tranquilo. Es algo que ayuda mucho también a poner las cosas en perspectiva y a estar mucho mejor en cuanto a tu bienestar, ¿no? Porque al final la sociedad está creada para fomentar estrés y no para. O sea, las redes sociales es non-stop. Tú si quieres puedes estar infinito en las redes sociales que no paran. Eh, en el día a día, tú te montas en el transporte público, la gente va con prisa, va estresada. O sea, todo es estrés. Entonces, darte ese pequeño espacio, ni que sean 5 minutos al día, de estar en el aquí, en el ahora y tranquilo, da mucha tranquilidad también. Yo creo que eso también es un buen consejo y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta en nuestro día a día. Sí. Bueno, ya un poco para terminar, Ujú. ¿consideras o crees que hay fallos dentro del punto de vista que se tiene de punto de vista psicológico en el mundo de los esports? Eh, Creo que se podría hacer mejor, porque creo que, como te digo, ¿no? Es una industria bastante nueva. La mayoría de estudios y ciencia que hay se utiliza la del deporte tradicional.
Pero claro, los esports tienen muchas peculiaridades. Y como no lleva tantos años, no hay estudios de tanto largo plazo, ¿no? Entonces, creo que todavía es pronto. Creo que hay que tener la mente abierta. Seguro que de aquí a 10, 20, 30 años miramos atrás y decimos qué mal se hacían las cosas. Pero sobre todo hay que tener paciencia, ¿no? Y dar oportunidades y eso, lo que he dicho, ¿no? Sobre todo tener la mente abierta y ir poco a poco. Pues sí, como hemos dicho ya varias veces, al final es algo que está en evolución y Ujú, esperemos que poco a poco este rol del psicólogo de equipo se tenga mucho más en cuenta, porque al final por todo lo que has comentado es más ujú. importante de lo que algunos pueden llegar a creer. Y para terminar, algo que tú hayas aprendido a lo largo de toda tu carrera, ya sea en los eSports o no. He aprendido muchas cosas, pero creo que sobre todo a priorizar lo que es el bienestar. Porque creo que el bienestar emocional y mental no tiene precio. Creo que muchas veces nos podemos dejar guiar por cosas externas, porque estás ilusionado, porque ganas más, ganas menos, pero el bienestar propio no tiene precio. Y normalmente cuando tú tomas una decisión importante para ti en tu vida y estás priorizando tu bienestar, suele ser la decisión correcta. Pues Dani, muchas gracias por tus palabras, por tu tiempo también y por esta maravillosa entrevista. Vamos a dejar tus redes sociales para que puedan seguirte y demás. Y Genial. pues nada, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme.